Soy el padre Gonzalo Ruiz, misionero en Italia. Leemos el Evangelio de hoy, día viernes 5 de marzo de 2021, viernes de la segunda semana de Cuaresma. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: Escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó en ella un lagar y edificó una torre. La arrendó a unos labradores y se ausentó. Cuando llegó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para recibir los frutos. Pero los labradores agarraron a los siervos, y a uno le golpearon, a otro le mataron, a otro lo apedrearon. De nuevo envió otros siervos en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo diciendo: A mi hijo respetarán. Pero los labradores al ver al hijo se dijeron entre sí: Este es el heredero. Vamos, matémosle y quedémonos con su herencia. Y agarrándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Dícenle: a esos miserables les dará una muerte miserable, arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice: ¿no habéis leído nunca en las Escrituras: la piedra que los constructores desecharon en piedra angular se ha convertido? Fue el Señor quien hizo esto y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso os digo, se os quitará el reino de Dios para dárselo a un pueblo que rinda sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus palabras, comprendieron que estaba refiriéndose a ellos y trataban de detenerle, pero tuvieron miedo a la gente porque le tenían por profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La enseñanza de esta parábola por parte de Jesús delante de mucha gente, pero dirigida a los sacerdotes y a los ancianos del pueblo, que representan en realidad las autoridades de Israel, tuvo lugar en el templo de Jerusalén, durante la última semana de vida de nuestro Señor Jesucristo. Él había hecho el día anterior su ingreso triunfal en la ciudad santa, lo que nosotros festejamos el Domingo de Ramos, y había sido aclamado por todo el pueblo como Mesías, hijo de David, y como rey, lo cual había suscitado entre sus adversarios, los jefes del pueblo judío, un aumento de odio contra él y un aumento del deseo de matarlo. Jesús, una vez que ingresa en el templo, expulsa a los mercaderes, y esto todavía aumenta más la bronca y el odio contra él. Los tres evangelios sinópticos, el de San Mateo que hemos leído, pero también el de Marcos y el de Lucas, nos presentan de manera parecida, aunque cada uno con sus propias características, esta última semana de la vida de Jesús, que durante el día enseñaba en el templo y a la noche iba a descansar, a dormir, a Betania, a la casa de sus amigos, los hermanos Marta, María y Lázaro. Y en esa semana se concentra, por decirlo de algún modo, en los evangelios sinópticos, porque se agudiza notablemente la controversia con las autoridades del pueblo judío, y no con el pueblo, como queda de manifiesto en los evangelios, por ejemplo en el último versículo que hemos leído hoy, en el que se dice que la gente tenía a Jesús como un profeta. El contexto de la parábola de los viñadores homicidas es este. Son los días previos de la muerte de Jesús y está en acto esta controversia. Todos los pasajes que la preceden a la parábola aluden a que el Señor se elegiría un nuevo pueblo, plantaría una nueva viña, insertada así en el antiguo Israel, pero formando un nuevo pueblo basado en una nueva y definitiva alianza hecha en la sangre derramada del Hijo de Dios encarnado. Esta parábola es más que una parábola, una alegoría, donde los distintos elementos todos significan algo. Así, por ejemplo, la comenta Santo Tomás de Aquino, siguiendo varios padres de la Iglesia, diciendo que el dueño de la viña es Dios y su viña es Israel, como mencionan tantas veces los profetas. Israel es la viña que plantó el Señor, y que Él cuida, aunque muchas veces, en vez de darle uvas buenas, le ha dado frutos amargos, como dice Isaías. La torre edificada en la viña es el templo, donde era el lugar de la habitación de Dios en medio de su pueblo. El lagar es el altar representa el altar de los sacrificios, donde incesantemente se ofrecía el culto a Dios, el culto antiguo. La cerca que protege a esa viña es la ley que Dios había dado a Israel por medio de Moisés, con el pacto sinaítico. Todos signos de la predilección y del amor que Dios tenía por ese su pueblo,
al que él ama como esposo y como padre. Pero toda esta preparación tenía un sentido, el de preparar a Israel para la venida del Mesías, el Redentor del mundo. Pero cuando vino no lo reconocieron, principalmente los jefes, y en esto mismo, al desvirtuar la misión que tenían, fueron dejados de lado. Ya lo decía San Juan en su prólogo: la luz vino a las tinieblas, pero las tinieblas no la recibieron. Vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Por eso es muy dura la condena que les pronuncia Jesús como conclusión de la parábola, diciendo: se os quitará el reino de Dios para dárselo a otro pueblo que rinda sus frutos. Y en otro de los evangelios sinópticos Jesús les dice acá mismo: vuestra casa quedará desierta. Los viñadores de la parábola son los que gobernaban desde el punto de vista religioso a Israel en tiempos de Jesús, y que habían desvirtuado la religión. La habían sustituido por preceptos humanos multiplicados por miles, cargando pesados fardos sobre el pueblo y que ellos no cargaban ni con un dedo. Así les recrimina Jesús en otra parte del Evangelio. Vivían además ostentando la religiosidad en una caricatura de religión propia del fariseísmo. Se aprovechaban de la gente y habían hecho del templo de Dios una casa de comercio, una cueva de ladrones, les dirá Jesús. Muchas veces Jesús les recrimina la dureza de corazón. En esta parábola la dureza es extrema y llega al homicidio. Cuando el dueño de la viña manda a sus siervos a cobrar los frutos, los viñadores los golpean, los echan, los matan, como hicieron de hecho los antiguos israelitas con los profetas, y así consta tanto en el Antiguo Testamento como en otras fuentes extrabíblicas como Flavio Josefo. Como contraste se ve la actitud buena y paciente del dueño de la viña, que sigue enviando siervos y finalmente envía a su hijo diciendo: respetarán a mi hijo. En el Evangelio de Lucas y de Marcos se agrega que era su hijo amado, en clara alusión al mismo Jesús. Pero los viñadores no lo respetan, dicen: matémoslo porque es el heredero y nos quedaremos con la viña. Y lo sacan fuera de la viña, dice San Mateo, y lo matan. En clara alusión también, una alusión profética, a la muerte de Jesús que tendrá lugar pocos días después, fuera de la puerta de la ciudad, fuera de Jerusalén, en el monte Calvario, pero de la que nacerá la iglesia, del costado abierto del Señor crucificado, del Señor en la cruz. La iglesia, nuevo pueblo de Dios, edificada sobre la roca, que es el mismo Jesucristo. Por eso al final de la parábola Jesús les dice: ¿no habéis leído nunca en las Escrituras: la roca que los constructores desecharon se ha convertido en la piedra angular? Es el Señor quien hizo esto y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso os digo, se os quitará el reino para dárselo a un pueblo que rinda sus frutos. Él, la roca rechazada, es sin embargo la piedra de edificación del nuevo pueblo de Dios. Jesús predica y da ejemplo de la verdadera religión, que consiste en amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Pues en estos dos preceptos están contenidos toda la ley y los profetas, dirá Jesús, todo el Antiguo Testamento. Amor, no dureza de corazón ni desprecio o indiferencia hacia el prójimo. Ya muchas veces los textos del Antiguo Testamento mencionaban que Israel tributaba culto a Dios con los sacrificios de las víctimas, etc., pero desatendiendo al prójimo. No te recrimino por tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos delante de mí, dice un salmo. Isaías dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Porque se han olvidado de la caridad y sus manos están llenas de la explotación de las viudas, de los huérfanos, del extranjero, del pobre. Están llenas de sangre y se llenarán de sangre con la muerte de Jesucristo. Por eso nosotros en esta Cuaresma miremos un poco la verdadera religión que nos trae el Hijo de Dios, la que Él hizo y enseñó, no como los fariseos, que decían, enseñaban, pero no hacían, les recriminara Jesús. Y le enseñó justamente tomando la forma de siervo, anonadándose y dando la vida por nosotros en la cruz, muriendo muerte de cruz, y dejándonos como testamento el mandamiento del amor, que nos amemos mutuamente como Él nos ha amado, y que esa será la señal distintiva de nosotros, sus discípulos, y que de eso Él nos ha dado ejemplo, dirá en la última cena. Y que lo que hagamos a cada uno de estos nuestros pequeños hermanos se lo hacemos a Él mismo, enseñará explícitamente en el Evangelio de San Mateo más adelante. Es muy hermoso como en las casas de las hermanas de la caridad, las hermanas de Santa Teresa de Calcuta, esparcidas en todo el mundo,
Tienen carteles puestos en los pabellones y en las habitaciones donde están los discapacitados, los ancianos, los enfermos, los niños, toda esa gente que ellas atienden con gran caridad. Tienen puesta esta frase de Jesús por todos lados: conmigo lo hicisteis. Lo que hiciste con estos, conmigo lo hicisteis. A mí me lo hicisteis. Por eso en esta Cuaresma convirtámonos, hagamos obras de misericordia concretas. Y si estamos peleados con alguien, busquemos de perdonar, de reconciliarnos, si se puede. O si hemos ofendido o hecho daño a alguien, pidamos perdón, reparemos el mal hecho, como enseña Jesús. Si llevas tu ofrenda al altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda. Ve primero a reconciliarte con tu hermano y luego presenta tu ofrenda ante el altar. El tiempo de Cuaresma tiene gracias especiales de conversión para nosotros. Ahora es el día favorable, ahora es el tiempo propicio. No lo desaprovechemos, para que cuando el Señor venga a buscar buenos frutos en nosotros, que somos su viña, los encuentre y nosotros se los rindamos. Por tanto, no dureza de corazón que termina siendo homicida, sino misericordia y caridad. Nos lo obtenga con su intercesión, María Santísima.